Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos. Hoy, lunes 28 de noviembre, a 2 días de acabar el 11º mes del año, estamos a punto de empezar la recta final. Las disculpas por que estas semanas que han pasado no fuimos constantes con el programa, sin el afán de autojustificarnos. El viaje a México, el aniversario y también la fiesta de Acción de Gracias han ocupado prácticamente las últimas 3 semanas todo nuestro tiempo. Sí, compartirles y testificarles que han sido días, cierto, de mucha ocupación, pero bendito Dios, de frutos que el Señor nos ha permitido ver, y pues que eso nos hace sentir muy agradecidos con Él. Estoy hablando de que en la cena de Acción de Gracias casi 60 personas hicieron profesión de fe, y lo he dicho una y otra vez y lo repito, no importa si iban a ser 2, claro que si son más, pues nos gozamos más aún. Sumado a eso, el haber compartido en México a varias centenas de pastores con sus líderes, estuvimos instruyéndoles sobre la enseñanza de la Biblia verso por verso, libro por libro. Fue también una bendición especial. Y el aniversario, desde luego, ustedes ya habrán visto la publicidad. Así que gracias por haber estado orando por esto, gracias por vuestro apoyo y gracias por disculparnos a todos aquellos que estuvieron pendientes del programa y pues lo único que pudieron percibir fue nuestra ausencia y gracias por comprendernos. Pero bien, estamos listos para reiniciar la temporada. Estoy en un auditorio nuevo, estoy pasando esto para que no nos vuelva a suceder, que todas estas fiestas nos descalifican. Quiera Dios que podamos mejorar. Bueno, antes de arrancar la guía de hoy y responderla, por favor, ¿quieren orar conmigo y pedir la bendición al Señor? Buen Dios y Señor, te agradecemos por otro día en que podemos compartir tu palabra y por las personas que diligentemente se conectan para estudiar con nosotros. Te suplico que tu Espíritu Santo les abrace, que puedan ser edificados y que este servidor pueda ser un instrumento en tus manos para ser de ayuda para ellos. Por favor, habla a través de este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien. Esta semana, por cierto, estaré enviándoles para memorizar las bienaventuranzas. Es un desafío que deberíamos todos intentar superar. Memorizar las 8 bienaventuranzas para hoy y para mañana. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos en el libro de los Hechos. Hoy vamos al capítulo 5 y al capítulo 6. La pregunta 1 dice, ¿por qué Ananías y Zafira mintieron respecto al precio de su propiedad? No dice puntualmente el porqué de la desfachatez de esta pareja. Podemos hacer conjeturas y yo me siento en la libertad de decir que sospecho que una de las razones del por qué mintieron es porque estaba de moda vender las propiedades
entregarlo todo al grupo de apóstoles y que ellos administraran en un fondo común para el bienestar público. Deduzco que los que más ofrendaban, o los que ofrendaban, ganaban cierta admiración de parte de la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Así es que Satanás hace caer en la debilidad de carácter a estos dos, haciéndoles creer, bueno, si todos están vendiendo, ustedes también vendan. Y así van a ser aplaudidos y admirados. Y digan que el precio fue menos, se quedan con una parte y asunto resuelto. El grave horror de esto es que nadie les estaba obligando a vender nada. Los que vendían lo hacían porque el Espíritu Santo les ponía eso en su corazón, de buena voluntad. Por otro lado, pudieron haber vendido y quedarse con lo que quisieran. Llegar a los apóstoles y decir, bueno, sí vendimos, recibimos tanto dinero, pero hemos decidido dar solo esta parte. ¿Por qué? Porque ese es nuestro corazón. Igual habrían sido aplaudidos, pero no. El horror, recalco, es que ellos creyeron que podían mentirle al Espíritu Santo, que podían engañar y hacer una burla del movimiento que el Espíritu Santo estaba llenando la iglesia primitiva. Esto, sabemos todos, les costó la vida. Sí, sé que algunos me dirán, vamos pastor, que si eso se replica hoy día, nuestras iglesias van a quedar vacías. Seguramente, temo, porque tristemente hay personas que no desean agradar a Dios, sino que más bien desean agradar a Dios y agradar a los hombres. Y mezclan sus lealtades y por ello buscan el aplauso de los hombres más que el aplauso de Dios. Y de ahí que se enreden en todo tipo de negociaciones vergonzosas. Al aplicarlo a nuestro diario vivir, sabio es insistir. Lo que Dios nos pide, lo que su Espíritu Santo pone en nuestro corazón, tendría que ser con un corazón genuino y en total voluntariado. Y si eso sucede, ¿por qué quejarnos o por qué mentir? Desde luego que los diezmos no es algo opcional ni es el ejemplo. El ejemplo es algo impuesto, y valga la redundancia de decir impuesto, porque en efecto, como el impuesto de la renta, como el impuesto al valor agregado o cualquier otro, el diezmo es un impuesto a la comunidad religiosa, especificado en la Biblia. No está relacionado con este tema, pero aún eso, diría yo, no habrá bendición si no se da con gozo y con un corazón sincero. Bien, pregunta 2. Dice, ¿quiénes eran los saduceos y por qué se llenaron de celos? Aplique esto. Los saduceos eran un partido político, eran una secta. Se cree que la mayor parte de los que pertenecían a esta secta eran sacerdotes judíos y pertenecían a una clase aristócrata. Ellos tenían diferencias doctrinales con los fariseos y no es nuestro asunto, al menos en esta guía, profundizar en eso. El punto de esta guía es que ellos estaban ardiendo en celos. ¿Por qué? Bueno, es que ellos
mantenían un liderazgo religioso pujante. La influencia sobre el pueblo era significativo. Imagínense, sacerdotes y además pertenecientes a un grupo o a un gremio político, vaya que ocupaban una posición privilegiada. Con la aparición de nuestro Señor y con la proclamación de su evangelio, todas las mentiras que ellos enseñaban quedaban al descubierto, quedaban desnudos ante el pueblo. Y no solo se evidenciaba la mentira, sino que el Señor Jesucristo crecía en autoridad y en influencia, mientras ellos la perdían. Eso les hizo arder en celos y por ello arremetieron contra nuestro Señor. Creo que hoy día de igual forma hay una cantidad de religiosos que no sé por qué piensan que pueden competir con la gracia de Dios y ellos ganar reputación, ser ellos populares y reconocidos. No entiendo por qué insisten en usar las redes sociales o cualesquiera otros medios de comunicación masiva para promocionarse a sí mismos, en lugar de promocionar la palabra de Dios. Me dirán, pero oiga, predicador, hay una frontera bien chica, casi no visible entre promocionar el evangelio y promocionar al evangelizador. Sí, seguramente sí hay una frontera débil, quizá, pero el que tiene el corazón sincero, pues se esforzará para que esa frontera no se sobrepase. Y los que son sabios estaremos atentos a no prestar atención a los que se autopromocionan, llámense pastores o como quieran llamarse. Bien, consejo de Gamaliel, pregunta 3, contextualice. Gamaliel se hizo famoso porque cuando los religiosos arremetieron contra Pedro y Juan, él fue una especie de abogado defensor, diciendo, paren porque tiempo atrás se levantaron otros en movimientos religiosos y no tuvieron éxito. Al no tener éxito, pues todo se cayó, o murieron y el movimiento mismo se cayó. Entonces, es más sabio que dejen de entrometerse con estos porque quizá y están peleando contra Dios. Si es de Dios, nadie va a poder detenerlo. Y si no es de Dios, solo será otra nube de agua y pronto se desvanecerá. Desde entonces Gamaliel se hizo famoso, por supuesto, en la historia, porque es un consejo más que sabio que ahora podríamos usarlo en derredor nuestro con el cuidado de decir esto. La aparición de falsos maestros no se debe descuidar al punto de decir, si es de Dios prosperará y si no fallecerá. Porque ellos tienen la habilidad para colocar veneno y contaminar. De ahí que debemos estar vigilantes en a quien escuchamos y lo que escuchamos que esté apegado a lo que la palabra de Dios enseña. Pregunta 4. Después de estar en la cárcel y ser torturados, ¿cuál fue la reacción de Pedro y Juan? Insistí en esta pregunta porque no dejo de admirarlos y de sorprenderme.
lo más natural habría sido que después de haber recibido tan grande paliza y haber estado presos, salieran quejándose contra el sistema, salieran consternados y un tanto desanimados. Sería esa la reacción acostumbrada de la mayor parte de nosotros y no todos. Pero estos, en honor a que tenían la llenura del Espíritu Santo, salieron gozosos, porque sentían que era un grande honor haber sufrido por la causa del Evangelio, por la causa de su Señor. Y no solo salieron gozosos, sino que además predicaron el Evangelio con mayor denuedo. Significa entonces que al aplicarlo a nuestras vidas debemos decir que si uno de estos días somos abusados, golpeados, acosados o injuriados por la causa del Evangelio, deberíamos sentir gozo y deberíamos sentirnos honrados de que nos han juzgado o maltratado por la causa del Evangelio. Y que eso no debería desanimarnos y mucho menos detenernos de seguir predicando el Evangelio. Pregunta 5. Divisiones de la iglesia de los apóstoles. ¿Y por qué? Sorprende, ¿no es cierto? Los líderes de la iglesia de esta iglesia eran los apóstoles. Estoy diciendo que el liderazgo de estos, con la unción del Espíritu Santo, con la experiencia de hombres con comprobada experticia, valga la redundancia, entrenados por nuestro Señor Jesús durante 3 años, día y noche. ¿A cuánto corresponderá eso en una universidad, en una calificación académica? A lo mejor ni siquiera existe el parangón. Pero con todo y eso, ya estaban murmurando del liderazgo de ellos. Los hebreos y los griegos en disensión. ¿Por qué? Porque las viudas decían que las estaban maltratando por ser griegas, que había discriminación racial en la iglesia. No dejo de sonreír y pensar, wow, si estos con tan fuerte liderazgo se topaban con este tipo de disensión y de división por causa de los chismes, imaginen nuestras iglesias hoy día. Digo eso para que los pastores que están sufriendo esas embestidas sientan un poco de alivio en decirles, oigan, con todas nuestras imperfecciones, ¿cómo no íbamos a esperar algo así? Si los apóstoles lo sufrieron. Así es que no nos desanimemos, hay que seguir. Pregunta 6. Nombre a los 7. Es que de esta disensión surgió, algunos dicen los primeros diáconos. El libro de los Hechos no dice que fueron los primeros diáconos. En realidad solo les llama los 7. Y sí califican a una descripción de diáconos. Válido es decirlo desde mi apreciación, pero Hechos no lo pinta así. Ahora, la función de estos obviamente sí era la de diáconos, hombres fieles con la unción del Espíritu Santo, entregados, de cierta forma laicos, y que estuvieran dispuestos a ellos dedicar tiempo para la administración de la iglesia, mientras los apóstoles se dedicaban a la predicación. Es que la iglesia del Señor tiene varias funciones, sobre todo en estos tiempos con la globalización,
por decir un ejemplo, nuestra congregación, hay necesidad de distintas disciplinas, distintos oficios. Hay colegio, hay seminario, hay centro de entrenamiento, Patmos, hay radio, hay edificios que darles mantenimiento, hay misiones. Se requiere de profesionales u obreros en distintas disciplinas. Pues bien, estoy diciendo que en medio de esa multidisciplina se requieren los diáconos, se requiere quien administre y se requiere quien predique, y por eso surgieron los 7. Sus nombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Dignos de recordar, y casi nadie en la iglesia evangélica los recuerda, tristemente. La última pregunta es soliviantar. Esto es incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde o de protesta. Bien, hasta ahí con la guía del libro de los Hechos. Me quedan 2 o 3 minutos. Quiero comentar un poco sobre el libro de Neil Anderson, sobre la batalla. Cuánta enseñanza estoy recibiendo con ese libro, y quiera Dios que haya muchos de ustedes siguiéndola. Pero si los que nos están escuchando no han seguido la lectura de este libro, les quiero recomendar que lo busquen en internet o en una librería, y ayuda increíblemente a todas aquellas personas que están pasando problemas de ansiedad, de adicción, de tristeza. Hay tantos tesoros que diría que si alguno de nosotros estamos enredados en una adversidad de esas, aquí podríamos encontrar la respuesta espiritual inmediata. Solo requeriría un poquito de esfuerzo, comprar el libro y leerlo. Se los recomiendo. Dice las características de una buena administración de nuestro cuerpo, 3 cosas sobre todo: una dieta adecuada, una vida de descanso equilibrada y una vida de ejercicio. Y les puedo asegurar que la mayor parte de las personas comen mal, descansan mal y no se ejercitan. Eso significa que sus vidas deben ir por un abismo de decadencia y de mala calidad. Insisto, dieta adecuada, descanso equilibrado y ejercicio diario. Esas 3 cosas no podríamos pasarlas de largo. Hace unos años, antes de que me rompiera la rodilla, hacía ejercicios al mediodía, jugaba tenis con un buen amigo, pero con frecuencia yo me disculpaba, fallaba y le llamaba: no puedo ahora, lo siento. ¿Por qué? Bueno, tengo que trabajar, tengo una reunión, tengo esto, lo otro. Y él siempre me decía: pero vamos, es su salud. Yo nunca lo vi como mi salud, lo veía como diversión. En realidad a mí me encanta el deporte. Pero después del síncope, después de la fractura, que mis meniscos se rompieron y qué sé yo, para mí esa hora de ejercicio ya no es solo placer, es salud, es oxigenarme.
y lo digo en todas las áreas que antes menciona Neil Anderson. Lo mismo comer adecuadamente y descansar adecuadamente. Bueno, habla sobre la medicación. Interesante, dice Anderson que debemos tener mucho cuidado. No se opone a la medicación como los ansiolíticos o cualquier medicamento, valga la redundancia, para mejorar nuestro estado de ánimo, pero son una falsa sensación de recuperación, porque alivian síntomas, pero no van a la causa. Y lo que nosotros necesitamos es ir a la causa para que los síntomas desaparezcan. Así que aquellos que están tomando medicinas por problemas de ansiedad deben prestar muchísima atención a este asunto. No lo pasen de largo. Luego habla sobre las 4 subpersonalidades. Él menciona el preocupado, la víctima, el crítico y el perfeccionista. Increíblemente interesantes. Descríbase en cuál está usted, lea el libro y lo descubrirá. Y finalmente hace eco a que nuestro Señor Jesús le dijo en Betania a ese hombre, al paralítico, ¿quieres ser sano? Cualquiera diría, la pregunta es absurda, porque ¿quién no quiere ser sano? Muchos. Porque si quieren ser sanos deben dar un paso hacia la sanidad. Que nuestro Señor iba a obrar el milagro es cierto, pero se requiere dar un paso. Y probablemente muchos están así con los problemas de ansiedad o psicológicos. Quieren ser sanos, pero no dan un paso de fe. Ni siquiera están buscando al Señor. Bueno, mil gracias por haberme acompañado. El tiempo nunca es nuestro amigo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen muy feliz noche. Dios nos bendiga a todos.